Qué bueno que están aquí otra vez escuchándonos. Realmente estamos muy felices otra vez de poder venir a hablar sobre los temas que nos apasionan y por lo que hemos escuchado que les están funcionando para aplicar, para entender, entenderse a sí mismos, para ir a terapia también, señores. Realmente me han dicho mucho que la gente ha ido a terapia después de escucharnos. Para el que escuchó el episodio anterior, ¿cuál es mi segundo nombre? Lucía. Si usted quiere saber cuál es el chiste interno, vaya al primero. Sí, entonces, nada, estamos hablando en el último episodio de, yo creo que algo que crea la vulnerabilidad en los pasos para haber desarrollado este próximo episodio, llamado Ansiedad 101. 101. Yo creo que nos falta mucha psicoeducación respecto a lo que es la ansiedad, a cuáles pueden ser canalizaciones de la ansiedad, qué puede ser un rasgo de personalidad, pero qué puede ser la ansiedad como trastorno afectivo, técnicas para manejarlo. Yo creo que todo en alguna dimensión experimentamos ansiedad, experimentamos estrés, que es la base de la ansiedad. Entonces, ¿cómo puedo identificarlo? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo manejo? Y nos vamos a desplayar aquí, en ese sentido. Y tú sabes que yo estaba pensando que hemos hablado del multitasking, del perfeccionismo, hemos hablado de muchísimos temas que tienen rasgos un poquito ansiosos, pero nunca hemos hablado de la ansiedad. Entonces, hoy para mí este episodio es importante porque fíjate lo que nos pasó preparando lo que vamos a hablar hoy. Uf, es verdad, eso es algo importante. Nosotros tuvimos una discusión, un debate. Debate filosófico casi. ¿Qué tú pensabas que era ansiedad? Que yo al final te di la razón, es bueno aclarar. Pero nosotros todos probablemente manejamos un concepto diferente a lo que es la ansiedad en sí. Uh-huh. Esto pasa no porque no manejamos ciertas informaciones, sino porque hasta los estudios se equivocan hablando del término ansiedad. Donde va el concepto de estrés, tendemos a poner ansiedad. Uh-huh. Y donde va el concepto de ansiedad, tendemos a hacerlo viceversa, ¿verdad? Uh-huh. Poner estrés. Entonces, lamentablemente, hay mucho debate filosófico uh-huh. de qué realmente es la ansiedad. Así que esto decimos ansiedad 101, pero no es tan 101. O sea, vamos a... Antes de nosotros ponernos de acuerdo de qué era la ansiedad, tuvimos un debate de algunos minutos ahí. Ajá. Nada agresivo, pero... De para atrás y para adelante. Pero esto porque realmente leíamos autores y si no íbamos literalmente a lo que ciertos autores decían, como que me hacía ruido respecto a... o lo que otros autores decían, la formación que uno tiene, sobre todo en mi aspecto, que soy un poquito más neurobiológica. Exacto. Y realmente entramos como en cierto... Pero nosotros vamos a delinear aquí un conjunto de lo que varios autores dicen, pero también de nuestro criterio personal en torno a lo que hemos leído y a lo que sabemos. Y lo primero que nosotros pudimos distinguir mientras hablábamos de ansiedad es que la ansiedad por sí misma no es el origen. Exacto. Sino que es el estrés lo que precede la ansiedad. Es el estrés el factor biológico más natural que nosotros tenemos. Y la ansiedad entonces puede ser una reacción normal ante ese estrés. Ante ese estrés. Que no siempre es malo. Puede ser bueno en muchas formas. Ahora, el estrés sí es un hecho habitual de la vida del ser humano. Exacto. Ahí era nuestra pelea y debate. Exacto, porque había autores que decían, normalizaban la parte ansiosa. Y en realidad, la ansiedad no es normal. Exactamente. El estrés es normal. Es primitivo, es normal, es un mecanismo de adaptación. Es bueno en cierto punto. En cierto punto. Nos ayuda a movilizarnos, nos mantiene alerta, nos hace sobrevivir de cualquier peligro. Exacto. Nos moviliza a la acción. Ahora, el estrés debe ser, si se mantiene en una perspectiva buena, natural, normal, momentáneo y transitorio. Una curva. El estrés es una curva. Si yo tengo una
hipoactivación del estrés. Yo voy a estar aburrido, yo no voy a estar motivado. Y al estrés tenemos que llamarle, no lo podemos ver siempre como algo malo. Ay, tengo estrés. No, hay estrés que me lleva a entregar el trabajo. A cumplir metas. A salir adelante, a perseguir la autorrealización. Exacto. A salvarme a mí misma, a sobrevivir de ciertos entornos, a darle para allá cuando yo no quiero darle para allá. O sea, esa movilización. Entonces es el pico a nivel de estrés moderado, que es el óptimo. Ahora, ya cuando el estrés, y hemos hablado en otro episodio sobre eso, va perdiendo su capacidad de regularse en el mismo organismo y se va activando, entonces ya va cayendo en fatiga, en estar exhausto y específicamente, en el burnout, en el quemado. Exactamente. Como tal. Entonces, pero tenemos que entender de dónde viene el estrés. Para entender la ansiedad, tenemos que delinear el origen del estrés. Y todo el estrés se explica por esto que tenemos aquí. Y no lo voy a abrir porque se me hizo un lío la otra vez, pero ya ustedes saben lo que hay adentro, lo que ha visto nuestros episodios. Pero hay un eje del cual hemos hablado en varios episodios también, que es el eje HPA, que es nuestro regulador estrella a nivel del estrés, el que lo gesta y el que lo regula también. Entonces yo no me voy a detener demasiado en esa parte biológica, pero el punto es que cuando recibimos un estímulo que tiende a ser estresor, pueden ser hasta pensamientos como un terremoto, algo externo como algo interno, activa una de las áreas más estudiadas de nuestro cerebro y que más se relaciona con la ansiedad, nuestra amígdala, una estructura sumamente interna, pequeña, que pone al estrés en un estado de alerta. Y activa a nuestro hipotálamo, un área que está linkeada con el sistema endocrino. Entonces, ese hipotálamo va a crear una serie de efectos y ese efecto va a llevar a otro efecto y este efecto va a llevar a otro efecto. Diferentes tipos de hormonas, sobre todo, se van delineando hasta que llega a nuestras glándulas adrenales que se gesta el cortisol. Entonces, ¿qué sucede? El mismo cerebro, cuando el estresor tiende a bajar y cuando yo puedo autorregularme, tiene los mecanismos para volver a que todo esto, entramos en un estado de normalidad. Y esto vuelve y sube y esto vuelve y baja. Ese es el ciclo normal del estrés. Ahora, puede llegar un problema cuando el estrés se vuelve intenso, frecuente y durable a través del tiempo. O sea, incrementa en durabilidad y entonces ahí tenemos un problema de regulación del mismo. Y se deriva en todo lo que conocemos a nivel de ansiedad. Exactamente. Y es como si fuese un baile entre nuestro sistema simpático y nuestro sistema parasimpático. O sea, exacto. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando ese baile no se da en ese flujo adecuado? Siento que este estresor, este estímulo estresante, no tengo recursos para afrontarlo. Es mucho más grande de los recursos que yo tengo y mi cajita de herramientas. Entonces ahí probablemente estemos hablando de rasgos ansiosos, que son desagradables, es un estado de tensión, intranquilidad y temor. Y algo importante que podemos descubrir es que casi siempre, por no decir siempre, identificamos el estímulo estresor, lo que nos estresa. En la ansiedad no necesariamente, porque si tenemos un estrés crónico con un estado ansioso, que es desagradable. Es como si mi cuerpo no puede salir del estado. Exactamente. Entonces, podemos subir en picos de ansiedad y tú dices, pero yo no sé qué me pasa. Yo no sé por qué yo estoy tan intranquilo. Yo no sé por qué me siento así ansioso. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que ese estrés se convierte en rasgos ansiosos, cuando probablemente yo no sé por qué me está pasando este cuadro. Y hay momentos donde la ansiedad puede operar, por así decirlo, puede activarse sin que el estrés se prolongue por tanto tiempo. Es decir, sin yo sentir la experiencia de estrés bajo, moderado, grave. Sino que yo estoy tan acostumbrado, mi forma de reaccionar ante los estímulos tiende a ser tan estresora, tan intensa, que yo naturalmente percibo algo y ya yo estoy ansioso. Ya yo pasé del estado de estrés rápidamente al estado de intranquilidad, de nerviosismo, de temor, que eso es lo que distingue a la ansiedad. Cuando uno está estresado, no necesariamente uno está tenso, intranquilo, con temor, incapaz de funcionar. Pero cuando uno está ansioso, sí, que ahí es que está la diferencia. Entonces, son conceptos separados, pero se unen en muchos momentos. Por eso es tan confuso el concepto estrés y ansiedad. Y quizás podemos ponerlo como en cucharita,
Si yo estoy corriendo un maratón y quiero llegar a la meta y quiero que me salga bien, probablemente yo sienta estrés. Pero cuando lo logro o cuando estoy en camino también siento mucha emoción y siento alegría porque estoy haciendo algo que soñé y que practiqué por tanto tiempo. Ahora, cuando yo comienzo, que todo un sistema, todos unos síntomas fisiológicos, a experimentar sudoración, mi ritmo cardíaco se aumenta cuando yo siento que ya está llegando y siento que mi parte cognitiva se paraliza. Otros van a llegar primero, yo no sirvo para nada, esto no realmente, yo no debí nunca meterme en esto. Entonces ya es un pensamiento más ansioso. Ya estamos hablando de un cuadro ansioso. ¿Qué pasa? Ese cuadro ansioso me impide sentir alegría. Entonces, es como si se nos gobernara. El estrés no necesariamente hace eso. Exacto. El cuadro ansioso sí viene a traer una sensación desagradable en nuestra cognición, en nuestra conducta y en nuestras emociones. Exacto. Y puede permanecer a través del tiempo. Porque, por ejemplo, imagínate que este maratonista no haya logrado la meta que se tuvo. Él puede estar una semana en baja, con pensamientos realmente de intranquilidad, de tensión, me pongo nervioso, no quiero hacer otro maratón. Y realmente el estrés haya sido más a corto plazo ante una amenaza más reconocida, que experimente, mal humor, pensamientos de ansiedad, no un estado ansioso general, infelicidad, sensación de agobio. O sea, yo sé que puede ser difícil tal vez, incluso para los que nos oyen. Entonces, ¿qué es estrés y qué es ansiedad? Es diferente y es lo mismo. Okay. Pero tú puedes tener estrés sin tener ansiedad. Pero no puedes tener ansiedad sin haber pasado por el estrés. Exacto. Pero ellos llegan a un momento donde se hacen uno. Claro. Por ejemplo, nosotros podemos, ante el estrés y la ansiedad, sentir... Sí, por eso que tú dices, hay síntomas parecidos. Por ejemplo, hay personas que ante el estrés, sus intestinos juegan un rol importante. Todos, porque el estrés está... El sistema digestivo está totalmente conectado al tema de la ansiedad. Exactamente. Entonces, yo creo que lo común, para ir resumiendo esa primera parte, es que casi siempre el estrés tiene una amenaza reconocida. Y la ansiedad no necesariamente. Es posible que yo esté sintiendo todos unos síntomas fisiológicos, emocionales, y yo no sepa de dónde venga. Probablemente estemos hablando de ansiedad. Es muy probable. No necesariamente así. Exacto. Pero y esto es muy un probable. estado más perdurable a través del tiempo. Es un estado también. más perdurable y puede pasar que aún tú hayas identificado la amenaza ya haya pasado y todavía se te queden los síntomas. Yo mantengo exactamente esa forma. Yo tengo que suponer que ese paciente está en un estado más que estresante, ansioso. O sea, que pasó a un estado ansioso. Y por lo tanto, ya las herramientas son diferentes cuando estamos hablando de ansiedad. Ahora, exacto. Para nosotros hablar de síntomas de ansiedad, y ese es nuestro tema, comenzamos hablando de la diferencia entre estrés y ansiedad porque es muy típica. Y tú y yo nos entramos en un debate antes de preparando este episodio. O sea, no estamos diciendo que el que tenga preguntas... es tan sencillo o que usted no esté de acuerdo con nosotros. Exacto. Como lo que nos hizo más sentido, yo creo. Exacto. Y hay autores que probablemente no contradicen. Se la vi, o sea... Ahora, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo se ve la ansiedad? Y eso es más para que la persona se identifique si le está padeciendo. Tenemos que separar los síntomas físicos de la ansiedad de los síntomas psicológicos y conductuales. Nosotros podemos atravesar la ansiedad, acuérdense, aunque no conozca por qué mi desencadenante, por qué la estoy atravesando en este momento, como sudoración, sequedad en la boca, mareos, palpitaciones, aumenta el ritmo cardíaco. Por ejemplo, a mí me pasó una vez, yo estaba pasando por una situación muy particular y yo no me sentía conscientemente ansiosa, pero a mí me comenzaron, por ejemplo, a dar en el día unos dolores de pecho. Y a mí nunca me había pasado eso. Cuando yo dije, obviamente, mi entorno estaba bastante hiperactivo en ese momento, pero yo no fui consciente de que era eso necesariamente. Y yo dije, pero vean, que hay estos dolores de pecho, ¿de dónde vienen? Exactamente. Ahí tenemos síntomas físicos que nos están detonando algo, nos están dando una información. Por eso mucha gente llega a consulta porque visitó cardiólogos, porque visitó neurólogos, una serie de especialistas y te dicen, mira, tú no tienes nada. Entonces, por ejemplo, cosa que veo frecuente en la consulta, algo muy parecido a lo que tú estás diciendo. Mira, yo sentí que me iba a dar un infarto.
me dolía el lado izquierdo, me dio ganas de vomitar. ¿Cuántas veces te pasó eso? Mira, me ha pasado 3 veces. Y yo voy a emergencia, me ponen suero, cuando me analizan la presión, está todo bien, voy a cardiología, me dicen, tú no tienes nada, pero la sintomatología es muy parecida a un infarto. Estoy hablando específicamente de los ataques de pánico. Uh-huh. Evidentemente estamos en un cuadro ansioso importante aquí. Uh-huh. Y eso es un asunto psicológico. Uh-huh. Puede pasar a través de personas que tienden a temblar. Hay migrañas que son ansiedad. Cefaleas. Que hay problemas sexuales que son ansiedad, Camila. Entonces, ¿por qué es importante hablar de los síntomas físicos? Porque casi siempre es lo primero que notamos cuando ya estamos desbordados. Y también hay síntomas psicológicos y conductuales, evidentemente. Exacto, ya están más relacionados con la preocupación, con la aprensión, esta sensación de agobio, de fatiga, miedo a perder el control. El control es un footprint del tema ansioso. Sensación de que me voy a volver loco, irritable, inquietante. Quiero evitar conductas determinadas, me siento más desconcentrado. Uno de las comorbilidades, un 80% del trastorno de déficit de atención son trastornos de ansiedad. Uh-huh. Por la sensibilidad a nivel de atención. Siento que se me va la memoria. Muchas veces yo puedo creer que tengo el diagnóstico y realmente lo que estoy es ansioso. Porque un cerebro en un estado de hiperalerta, que es en el estado que está cuando está en un estado ansioso, suspende todos los mecanismos cognitivos de juicio y de mayor procesamiento y se dedica enteramente al procesamiento emocional. Uh-huh. Entonces, realmente, las cosas tan básicas como acordarme de algo se me olvidan. Porque el cerebro está muy ocupado invirtiendo en lo que realmente a él le importa, que es todos los aspectos del procesamiento emocional. Exacto. Por ejemplo, hay casos que me han llegado de que no es ataque de pánico, pero sí un ataque ansioso, por decir un término, donde la persona estaba bien, entre comillas, en su estado, en su base de vida, pero en un momento estaba leyendo en una presentación o en una conversación con una persona y la mente se le quedó en blanco. Uh-huh. Eso es un cuadro ansioso. Uh-huh. Que si descartamos cierta cosa neurológica, ahí no está pasando nada. Entonces, cuando tú analizas la historia de esta persona, pasan muchas cosas de base, lo que pasa es que no lo tiene presente. Ahora, Camila, se tiende a confundir, y ojo los terapeutas también, que esta información es muy importante al momento de abordar a un paciente, con ansiedad como estado emocional y ansiedad como rasgo de la personalidad. Uh-huh. Eso es muy clave para la persona que nos están oyendo, para nosotros los terapeutas al momento de recibir un paciente. Yo puedo tener un paciente en un estado ansioso que se refiere, este estado ansioso, a que esta persona está atravesando por una situación difícil, estresante, que hay un cúmulo de estrés y siento que no tengo recursos para afrontar una situación puntual. Entonces estamos hablando ahí una ansiedad que ya tiene tiempo, 3 meses, 4 meses, la persona no lo sabe gestionar, pero es por un estado emocional. ¿Qué puede pasar? Cuando acompañemos al paciente a atravesar este estado, esta problemática, esa ansiedad disminuye. Ahora, hay una ansiedad que es un rasgo de la personalidad. Y hay pacientes que yo le tengo que recordar, tú tienes una base ansiosa. El paciente, eso es una pregunta que me surge. El paciente de rasgo de personalidad ansiosa es una persona con mucha mayor propensión a la ansiedad. O sea, claro. si yo soy una persona que experimento un estado emocional de mucha ansiedad, es porque de base yo soy una persona ansiosa. Exactamente. De rasgo de personalidad ansioso, me refiero. Exactamente. Y ahí tenemos que hablar de genética. Cuando tú indagas toda su genética, toda su historia familiar, probablemente el papá era ansioso, la abuela era ansiosa, los primos son ansiosos. O sea, hay como un común denominador con el tema de la ansiedad. Cuando un paciente me dice, mira, yo tengo una base... No, yo me doy cuenta que tiene una base ansiosa, psicoeduco. Eso es algo que tú vas a vivir. Uh-huh. Vamos a hablar de gestión de la ansiedad. Vamos a hablar de que tú eres vulnerable a estas cosas, padecerlas más intensas. Y es como si yo estuviese caminando y hay algo que siempre me va a hacer una tendencia. Entonces tú tienes que cuidar mucho tu camino. Por ejemplo, si tú tienes una base ansiosa, tú no puedes tener una vida desde el multitasking. Si tú tienes una base ansiosa... Pero tú vas a ser más propenso a querer vivir a quererla, porque vamos a tener siempre la tendencia. Entonces ya estamos hablando de que en todo el proceso terapéutico, aunque tú no estés trabajando con la ansiedad, tú tienes que tenerla presente. Uh-huh. Cuando tú sanas y entiendes, aunque tú hayas hecho un proceso terapéutico,
y tienes una base, un rasgo de la personalidad ansiosa, siempre lo vas a tener presente. Son personas que generalmente quieren como tener más el control sobre las cosas, viven más en el futuro que en el presente, están como que todo calculándolo todo. Si algo se les sale de la mano, se vuelven locos con mucha facilidad. ¿Qué otras cosas tú distingues de ese rasgo? La sobreexigencia. Y, uniéndonos con episodios anteriores, me he dado cuenta que los hijos parentalizados cada vez más tienen, o sea, lo veo en consulta, una personalidad con un base ansioso. Entonces, por ejemplo, si un paciente me dice, mira, yo quisiera probar tal sustancia, no solamente psicoeducación de mira, porque esto no es bueno, fulanito, tú tienes una base ansiosa. Cuando el paciente me dice, mira, yo estoy casado, pero estoy hablando con fulanita, estoy hablando con... Le hago como este símil de, mira, imagínate que tu computadora tenga mucha puerta abierta, mucha ventana abierta. Se va a apagar la computadora. Entonces, esta persona no se puede permitir tener tantas puertas abiertas y, como tú dices, va a tener la tendencia de abrirse miles de ventanas. Y ese sistema nervioso o ese sistema operativo de la computadora se apaga. Exacto. Entonces, el paciente tiende a venir constantemente en crisis. Como estamos acostumbrados a una personalidad ansiosa, con base ansiosa, estoy acostumbrado a apagar fuegos. Entonces, voy a consulta cuando estoy en crisis y después me desaparezco. Y ese es el baile constante casi siempre con una persona que tiende a la ansiedad. Exacto. Entonces, esa base crea la propensión, es como a que se desarrollen la vulnerabilidad. Entonces, yo puedo tener una personalidad ansiosa, pero yo puedo no estar ansioso. Ni tener un trastorno en sí de ansiedad. Exacto. Entonces, yo puedo sentir que lo quiero controlar todo, pero no necesariamente estoy todo el tiempo en un estado de nerviosismo, de inquietud y de preocupación, que ahí es que entra la otra parte. Entonces, estoy en esta hiperactividad, sí, pero no necesariamente estoy ansioso, pero también puedo estar en esta hiperactividad y al mismo tiempo estoy preocupado, estoy agobiado, estoy con pensamientos que me están llegando, claro. Que me detonan realmente. Y esa distinción y saber cómo yo soy me ayuda en el tema de la autogestión. Todo es gestión. Si estamos hablando de una personalidad con rasgo ansioso, tenemos que hablar de gestión. Porque estamos como una curvita, que hay una línea muy fina en caer posiblemente en un trastorno de ansiedad. Exacto. Si todos podemos caer en un trastorno de ansiedad, hermano, si usted tiene un rasgo de personalidad que es diferente al rasgo y es diferente a la ansiedad. Exactamente. A la experimentación de la ansiedad. Exactamente. Es como si la ansiedad cayera en una bajadita y si cayera en esa bajadita, cayera en diferentes caminos por la intensificación de la misma. O sea, que no vamos a decirle que desciende, que sube. Exacto. Es más que sube. Ahora, yo creo que sería interesante hablar de cuándo se vuelve esto patológico. Evidentemente, hay enfermedades del estado anímico, de la salud mental, ¿verdad?, que tenemos que llamar trastornos ansiosos. Y son diferentes. Que están dentro de los trastornos afectivos. Afectivos, exacto. Y hay factores biológicos. Y honestamente, Camila, cuando hablamos de trastorno, igual, lo que siempre decimos, es un constante estudio científico de por qué vienen, cuál es el origen. Eso es multifactorial, siempre. Es multifactorial. Entonces tenemos factores biológicos, como ambientales, como psicosociales. No es por una razón que una persona tiene trastorno de ansiedad o cualquier trastorno. Es multifactorial. Entonces, nosotros... Y ahí te pregunto, Camila, en la parte biológica, ¿cómo tú ves estos factores biológicos con los trastornos de ansiedad? ¿Cómo tú los relacionas en ese sistema neurobiológico, el sistema límbico? ¿Cómo tú lo ves? La ansiedad es uno de los trastornos más estudiados a nivel del cerebro, sobre todo por el involucramiento de la amígdala, que es una de las estructuras más estudiadas del cerebro, pero que se ha visto en general con la mayoría de los trastornos de ansiedad, que todo o gran parte tiene que ver con la hiperactivación de la amígdala, y la incapacidad del cerebro para regular esa hiperactivación. También deficiencias en las conexiones de la parte de la amígdala, que es la parte más profunda, y la parte frontal, que es la parte del juicio y de la gestión. Esas dos áreas se comunican naturalmente entre sí. En ciertos trastornos de ansiedad es como que hay un problema de comunicación entre ellas. Y la
parte de regulación queda desconectada de esa parte instintiva automática. Y ese esfuerzo es un esfuerzo sumamente mental y con mucha ayuda muchas veces, incluso a veces con fármacos, para realmente establecer otra vez esa conexión, por así decirlo. Entonces, en esencia, puede ser esa falta de conexión, esa hiperactivación y también esa incapacidad del mismo cerebro para funcionar de manera autónoma en reducir y gestionar esos pensamientos, esos síntomas. Eso se entrena. Eso se entrena. Para eso están las terapias, por ejemplo, cognitivo-conductuales. Entonces, hay varias asociaciones en ese sentido, pero en esencia es que nuestro cerebro está siempre en ese estado de huir, de atacar, de ese sistema nervioso activo. Y muchas cosas nos pueden predisponer a ese estado ansioso. Y obviamente tenemos que irnos siempre a la historia, aunque es multifactorial. Por ejemplo, hijos con padres con ansiedad generalmente desarrollan esa ansiedad por la forma genética, pero también por la forma en la crianza. El cerebro responde de esa forma. Y un dato súper interesante, que por ejemplo, las madres que han experimentado altos niveles de ansiedad durante el embarazo, por ejemplo, temas con la pareja, temas de violencia económicos. Exacto. Tienen una mayor cantidad de cortisol y es tanto y no baja que eso pasa a la placenta del bebé. O sea que el bebé en su sistema nervioso en desarrollo, completamente vulnerable, ya está recibiendo cortisol, por lo tanto está teniendo que crear receptores para el cortisol, reconfigurando su capacidad para responder a la ansiedad a nivel futuro. Es decir, muy propenso a ser más ansioso. Esos son datos sumamente interesantes. El tema del apego ni siquiera nos vamos a meter ahí, pero... Mira, está interesante. El tema, creo que lo hemos hablado, ¿no? En algún momento lo hemos hablado. Y fíjate que tú estás explicando a nivel de cerebro lo que a nivel psicológico decimos. Tengo una situación y siento que no tengo recursos para afrontarlo. La amígdala recibe una información, no hay una conexión con la corteza, o sea, con esa corteza superior frontal y ¿cómo afronto? Ahí viene el proceso terapéutico y probablemente farmacología si es necesario. Exacto. Ahora, hay diferentes trastornos de la ansiedad. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en nuestros manuales el trastorno por separación, de trastorno de ansiedad por separación. ¿Qué más en niños? Es más en niños. Y es el miedo, la ansiedad cuando la persona se separa de esta persona que yo amo y que tengo un vínculo estrecho. Pero es un problema de apego, ¿verdad? Eso puede ser un problema de apego. Tiene una base, claro, de apego. Ahora, por ejemplo, cuando el niño tiene 8 o 9 meses, esto es muy natural. Es parte del vínculo. O sea, me está arrojando algo necesario. Ahora, no un trastorno, sino ansiedad por separación de esta que no se ha convertido todavía en algo patológico. Exacto. También tenemos fobias que caen dentro de trastornos de ansiedad. Exacto. Tenemos la fobia social. Hay fobias no especificadas. Por lo general las fobias son irracionales, que nos habla de esta falta de conexión entre estas dos áreas, estas áreas macro del cerebro realmente, que hacen que nosotros vivamos las fobias de una forma como que el otro no entiende, como que ¿por qué tú le tienes fobia a eso? Muchas veces se encuentra en la historia la razón de las fobias, en la interpretación de ciertos estímulos, pero eso no está muy claro realmente. Exacto. Las fobias son un mundo como parte. Sí. Inclusive pero es ansiedad. Está dentro de los trastornos de ansiedad. Inclusive hay terapeutas que se dedican específicamente a trabajar dentro de trastornos de ansiedad la parte de la fobia. ¿Okay? Para que vean que todo tiene como también su especialidad. Dentro del trastorno de ansiedad podemos hablar de la agorafobia. O sea, hay un sinnúmero en este caso, la agorafobia es de miedo o ansiedad para parecer en situaciones como en transporte público, lugares abiertos, y eso va dando una sintomatología, lo que hablamos ahorita, física, cognitiva y conductual, y si esto pasa, por ejemplo, 6 meses consecutivos, nosotros tenemos que hablar de un trastorno. Exacto. Y es lo que hablábamos ahorita, la frecuencia y la intensidad, lo que nos van a hablar, si esto se convirtió en patológico o no. Cualquier sintomatología, si fuese por separación. Duración, frecuencia e intensidad. Y hay 3 más que yo te diría, Mónica, que no podemos dejar de hablarlo porque son los 3 más comunes. El tema del trastorno de ansiedad social. El tema del trastorno de ansiedad generalizada.
y el tema del el PTSD, el trastorno de estrés postraumático, y empiezo con el tema social. Yo siento como que esto se está aumentando a través del tiempo, y la pandemia como que metió en esta caja a muchos, sobre todo a muchos adolescentes. Y este miedo, ansiedad intenso, específico a situaciones sociales. O sea, temor a que me juzguen, sentir que todo el tiempo alguien está hablando de mí, que es parte de la paranoia también, sentir que no puedo hablar en público, que los demás me valoran de forma negativa, y se acompaña muchas veces de síntomas físicos cuando estoy frente a la gente. Sudoración, siento que no puedo hablar, siento que me paralizo, sobre todo en aspectos sociales. Y en cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, también, luego de la pandemia, nosotros recibimos las consultas se llenaron de los psicólogos. Por un lado, qué bueno. Pero porque también hubo mucha conciencia. Y como no tengo muchos recursos, por ejemplo, no podía salir, no podía dispersarme. Entonces, evidentemente te tuve que buscar ayuda. Y por eso las consultas siguen estando repletas de todos los psicólogos con el tema de la ansiedad. Pero la ansiedad generalizada, hay diferentes síntomas. Por ejemplo, una preocupación persistente. Esto sí, es todo el tiempo. Es todo el tiempo y por diferentes factores. ¿Okay? Tendemos a pensar demasiado, que si voy a hacer un plan, que si no lo voy a hacer, que si fulanito va, que si no va. Entonces, un sobrepensamiento constante, y percibo las situaciones y acontecimientos como amenaza constantemente. Entonces, fíjense que es un estado continuo, generalizado, de estos síntomas ansiosos. Por lo menos 6 meses tiene que durar ese estado para ser considerado. Es como que está ansioso, intranquilo por 6 meses. O sea, eso debe ser realmente muy difícil de sobrellevar. Es una especie como de infierno, ¿verdad? Oye. Le genera fatiga, puede ir acompañado, es importante, de trastorno del sueño. Hay personas que no se dan cuenta que están atravesando un trastorno de ansiedad generalizada, sino por el insomnio. ¿Okay? Entonces ahí la persona llega y dice, óyeme, yo no estoy durmiendo. Y ese es el motivo de consulta. No la ansiedad, sino el motivo de consulta. Puede también detonarse, o sea, identificarse por los síntomas físicos, porque casi siempre, por lo menos, o sea, desde días hasta diario, tenemos sudoración, agitación, nerviosismo, la mente todo el tiempo en blanco. Como me asusto, todo el tiempo estoy como pendiente de todo, hipersensible, exacto, en alerta realmente. Y tengo dificultad para concentrarme, que eso también es muy frecuente. Ojo con eso si estamos atravesando esto a nivel, sobre todo, laboral. Y por último, el tema del PTSD, que ya es un tema ansioso, pero es específico del trauma. Es decir, que yo voy a recibir, por ejemplo, imágenes de un evento intrusivo específico que me pasó, pensamientos intrusivos, flashbacks, sentimientos relacionados con eso, y eso me va a generar un estado de ansiedad constante, porque me lleva constantemente a ese evento traumático. Es como que yo no he sanado un trauma, y ese trauma todavía me trae muchas sensaciones de ansiedad cuando yo retorno a él. Y evidentemente todo esto se trabaja. El PTSD casi siempre tiende a ser un poquito más delicado porque está asociado a un trauma. Entonces se hace como un doble trabajo. Un especialista de trauma y un especialista, o sea, el mismo especialista dirigido a trabajar la ansiedad. Entonces, hay muchísimos. O sea, hay otros, por ejemplo, tenemos los ataques de pánico, etc. Si tú estás interesado y te identificas con algo, por lo menos de base, tú puedes estudiar esto, porque cada uno de estos trastornos tiene todo un mundo detrás. Exacto. ¿Okay? Y ya vimos su historia en términos cerebrales, cómo se crea, cómo el estrés juega un rol y cuál es la particularidad de estar ansioso, pero también la distinción con este tipo de personalidad, de rasgo. Ahora yo te tengo una pregunta filosófica, Mónica. No me asusto. ¿La ansiedad precede a la depresión o la depresión precede la ansiedad? Yo siempre digo que son primitas, que van juntas. O sea, no necesariamente van juntas, pero cuando aparecen juntas, son como cuando primitas. Aparece una, aparece la otra. Casi siempre. O sea, inclusive hay medicamentos específicos para cuando aparecen las dos. La farmacología, y eso es muy importante hablarlo, de que cuando estamos hablando de trastorno probablemente tengamos que medicar. Y cuando estamos hablando de una ansiedad intensa tenemos que medicar. Entonces, yo siempre digo, mira, son primitas.
Y el paciente me dice, sí, pero tú me dijiste que tú me concientizaste en depresión porque yo estoy sintiéndome ansioso ahora. Primitas. Es como si tú tienes una mejor amiga y van de la mano siempre para una fiesta, no sé. Para todos lados, exacto. Okay. O sea, que no es que una viene primero y otra después. Que no controlar la ansiedad me puede poner en un estado depresivo rápido. Claro. E igual, tener rasgos depresivos, síntoma depresivo, y tú tienes una incapacidad de gestión, te puede traer ansiedad. Uh-huh. Porque tú sabes que tú no estás dando resultados, pero los síntomas depresivos no te ayudan. Entonces, fíjate que nos volvemos poco funcionales. Y eso viene y trae ansiedad. Totalmente. Ahora, podemos hablar un poquito ya para ir cerrando. ¿Qué se hace? O sea, con esto, ¿cuál es el pronóstico que yo puedo hacer ya a nivel profesional? ¿Cómo yo me puedo ayudar? Si yo me puedo identificar con una persona de base ansiosa o con ansiedad o con un trastorno de ansiedad. Uh-huh. Primero, como comenzamos hablando, que tú tengas un cuadro estresante no significa que tú tengas un cuadro ansioso. Y hay pacientes que dicen, no, porque, bueno, ¿quién no se siente estresado? O sea, no es ansiedad, tú estás pasando por esto, ¿cómo no tener los síntomas que tú tienes? Entonces, fíjate primero en una conciencia de qué es lo que realmente estoy atravesando y muchas veces no sabemos distinguir eso. Para eso, casi siempre yo invitaría a ir a un proceso terapéutico. Si te identificas con cierta sintomatología física, ve a un proceso terapéutico. Si te identificas con cierta sintomatología conductual o psicológica, ve a un proceso terapéutico. Y el profesional te va a ayudar a identificar qué es lo que realmente está pasando en tu vida. Uh-huh. Ahora, si tienes tiempo, meses, luchando con cierta sintomatología, con cierta agitación, que no estás en paz, yo lo voy a resumir así, no te sientes en paz, no tienes que vivir así. O sea, hay toda una serie de herramientas. Uh-huh. Hay toda una serie de estrategias. Sobre todo en la parte cognitiva. Sobre todo en la parte cognitiva. Conductual. Que se va a transformar en la parte conductual. Que claro que podemos tomar decisiones y eso no es debilidad, eso es el significado de fortaleza. Totalmente. Entonces, lo que más se ha estudiado a nivel de terapia, que da resultado, es la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque la terapia cognitiva-conductual estudia junto contigo tus patrones de pensamiento. Y que esas emociones vienen a través de... O sea, el pensamiento precede la emoción. Eso es algo fisiológico. ¿Cómo se dice? Un debate filosófico también. Ajá. Que podemos sentarnos a debatir eso. ¿Qué precede a qué? Pero sí, eso se va descubriendo en algún momento. Entonces, hay todo un acompañamiento a través de... ¿Qué sí necesita mucho en esa terapia? Y te lo digo desde ya y se lo digo desde ya al que nos está oyendo. El compromiso del paciente. Porque hay tareas, porque hay que analizar. El terapeuta no es adivino. Tú tienes que darme la información para poder trabajar contigo. Uh-huh. Y en muchos casos, como yo digo, es un bastón para poder caminar hasta que estemos estables, la farmacología, que para eso vamos a referir a sobre todo a nivel de trastorno. De trastorno. No es que yo estoy ansioso y yo me voy a meter una benzodiazepina. No. No funciona así. Esto ya es cuando cuando estamos hablando de que cuando hay un trastorno hay una reconfiguración a nivel cerebral que puede funcionar con apoyo de químico, pero no necesariamente llega a esta severidad. Y muchas veces incluso las herramientas pueden ayudar al paciente a ni siquiera tener que llegar al punto de los fármacos. De los fármacos, que no es para nosotros el go-to. Exactamente. Eso es importante aclarar. Que tengas ansiedad no significa que tengas un trastorno de ansiedad. Y que tengas ansiedad no significa que haya que medicarte. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Buscando ayuda en psicología, el psicólogo y tú hacen un plan de cómo vamos a afrontar esto. Y uno cumple también con ser sincero y decir, mira, tú no estás siendo funcional. Uh-huh. Exacto. Tú no puedes trabajar, tú no puedes dormir, tú no puedes comer. Ya, todas esas son cosas que ya implican una posible medicación, que al final lo que hacen los ansiolíticos es como disminuir la hiperactividad y la sobreactivación de los sistemas cerebrales. Baja el miedo, baja la preocupación y la excitación emocional. Exacto. Y te permite gestionarte mejor, estar más tranquilo, estar más sosegado, porque el cerebro en un estado hiperactivo no puede producir resultados juiciosos en ningún sentido, porque es que la suspende la acción racional, realmente. Entonces es importante verlo como un tema de abordaje terapéutico integral siempre. Integral, multifactorial, biopsicosocial. ¿Okay? Cognitivo, sobre todo. Camila, tú tocaste un tema que yo quiero que grabe un episodio de eso. ¿Sobre qué? Los pensamientos. Los pensamientos. ¿Qué viene primero? Los pensamientos, la emoción. Está bueno eso. Está complicado. Te reto. Sí, pensamientos intrusivos. Uh-huh. Técnicas para manejar los pensamientos. Estaría bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver.
si te sientes identificado, es más, no necesariamente con ansiedad, sino con un estado de estrés que tú quieras simplemente ser acompañado con un profesional, o con un trastorno de ansiedad, o con sintomatología de ansiedad, acuérdense que tenemos dos diferencias, o sea, una diferencia. Una ansiedad que viene por un estado emocional puntual y una ansiedad que viene por un rasgo de la personalidad que tenemos que analizar toda tu historia para saber si eso es tu base o no. ¿Cuál es muy importante? Si lo identifico como base, hay cosas que no me puedo permitir. Y ese es el nivel de autoconocimiento que tenemos que llegar. Hay situaciones que no me puedo entrar con 20 puertas al mismo tiempo en la vida. Tengo que gestionar. Y para eso está un profesional de la salud. Así que te invitamos a hacer tu proceso terapéutico, a ir a terapia. Eso no es debilidad, es fortaleza. Así es. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo.